Motivados por el incremento alarmante de la tasa de divorcios, decidimos hacer un conversatorio para tratar de manera más profunda el impacto que genera una separación o divorcio de una pareja en los hijos y cómo se debe de mantener unos buenos lazos familiares que se ajusten a esta nueva realidad después de la disolución del matrimonio. Hola, muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, dependiendo la hora en que nos estés escuchando. Muchas gracias por estar aquí, por estar conectados con nosotros. Yo soy Carlos Drombo del equipo de Comprende la Infidelidad, un emprendimiento social donde tratamos de manera seria y profesional los problemas de pareja y fidelidad. En nuestra página web y redes sociales encontrarán una gran variedad de artículos y conversatorios creados por un brillante grupo interdisciplinario de especialistas que te comparten enseñanzas para que influyan positivamente y de manera directa en tu desarrollo humano y bienestar. A través de conocimiento y experiencias transformadoras de vida para que te liberes del sufrimiento y continúes tu camino, tu viaje por este mundo de una forma más armónica y placentera. Nuestros más de 450,000 seguidores en las diferentes redes sociales y más de 100,000 visitas a nuestra página web nos llenan de pasión para seguir trabajando por tu bienestar, compartiéndote contenido de valor como lo vamos a hacer hoy con nuestros 2 especialistas invitados. Si tú eres una persona que quiere tener una mejor calidad de vida emocional y aprender de estos temas tan interesantes, de la mano de nuestros especialistas, estás en el lugar correcto. Entonces, bienvenidos esta noche a este gran conversatorio. El objetivo que tenemos para hoy es darte herramientas para que esta difícil labor se convierta en una experiencia constructiva para toda la familia. ¿Okay? Y bueno, nos acompañan. Un gusto tenerte nuevamente, Laura. Gracias por estar aquí. Bienvenida. Bueno, Laura Valenzuela, ella es egresada de la Universidad Iberoamericana con mención honorífica en la licenciatura de Derecho, además de 3 posgrados en diferentes áreas. Ha realizado actividades docentes, fundó también el despacho Valenzuela Abogados y ha participado en múltiples procedimientos en materia familiar, incluyendo juicios de divorcio. Y durante toda su práctica profesional ha ejercido derecho corporativo, derecho mercantil y procedimientos contenciosos civiles, mercantiles y administrativos. Y por otro lado, doctor Francisco Javier Fernández Clamont, bienvenido. Qué gusto tenerlo aquí por primera vez en este espacio. Gracias. Gracias, Carlos. Gracias. Él es médico cirujano con especialidades en pediatría, salud y bienestar corporativo, dirección de instituciones de salud y maestría en psicología psicoanalítica en niños y adolescentes. Ha desempeñado varios cargos de ejecución popular, de elección popular, perdón, como presidente municipal de Cuautitlán, diputado estatal y federal, entre otros. Y actualmente es el director del Instituto Mexiquense contra las Adicciones. Y bueno, pues bienvenidos a los dos y bienvenidos a todo nuestro auditorio por estar aquí, por querer aprender y por estar conectados con nosotros. Bueno, quisiera empezar haciéndote una pregunta, Francisco. Se conoce como lazo familiar ese vínculo que se establece entre 2 o más personas. Ahora, esos lazos pues se construyen subjetivamente porque para cada uno de ellos depende de lo que consideren importante en ese sentido y en esa relación. Ahora, en ese orden de ideas, ¿cómo se deben manejar esos lazos de convivencia después de una separación, después de un divorcio de una pareja? Claro, Carlos, muchas gracias a todos los que nos ven a través de esta red social. Gracias por también participar de manera conjunta en este conversatorio con Laura, especialista en
en temas jurídicos. Yo decirte que los lazos familiares desde el punto de vista médico, psicoanalítico, tienen muchas perspectivas. El niño se concibe, como lo definió Freud, desde una escena originaria o primaria, en donde él se concibe como producto de una relación de sus progenitores. Desde ahí, el niño concibe eso. Pero si nos vamos más atrás, desde que estamos ya en edad adolescente o en la etapa genital que también describió de las etapas psicosexuales Freud, pues tenemos ya visualización cómo queremos o cómo vemos a nuestro futuro hijo o hija. Y desde ahí ya estamos conceptualizando una fantasía que se llama fantasía preconceptiva desde niños. Y ya cuando eliges a tu pareja y donde hay un lazo libidinal, o sea, un lazo de amor, de energía, y en donde ya estás concibiendo la procreación de un hijo, hay fantasías antes de concebir, antes de tener un embarazo. Ya tienes la idea de qué sexo, de qué color va a ser sus ojos, de qué nombre le vas a poner, cómo lo vas a vestir, qué profesión va a ser. Hay familias que ya saben hasta a qué se va a dedicar. Hay Sí. familias, por ejemplo, los que son empresarios, familias que son de gobernadores, de gente dedicada a los toros, etcétera, al deporte, ¿no? Entonces, ya hay una fantasía, ya empieza a haber un lazo. Ya cuando está concebido el bebé, pues obviamente es un lazo, pues ya objetivo, nace el bebé, y aunque sea una mamá soltera, siempre hay un tutor, está en la madre, pero siempre hay un papá denominado prótesis, que es el abuelo, el tío, alguien que siempre cumple esa labor. Desde Ok. ahí se van consiguiendo los lazos familiares. Ok, muy interesante. Bueno, más adelante quiero hacer una pregunta cuando mencionabas lo del embarazo, ¿ok? Bueno, Laura, en el tema de las convivencias entre los hijos y los padres divorciados, ¿cuáles son esas reglas que generalmente prevalecen o deben estar presentes? Laura, tienes el micrófono. Gracias. Disculpen. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias a los escuchas y al equipo de Fidelidad. Y bueno, atendiendo a tu pregunta, ¿cuáles son esas reglas? Mira, hay reglas muy variadas, aunque sí hay un estándar que aplican los jueces cuando las partes no se ponen de acuerdo, ¿no? Yo siempre digo que es mejor que las partes se pongan de acuerdo a que los jueces decidan sobre los rumbos de una familia, porque no creo que que tome una decisión más certera que la que pudiera tomar la propia familia, que conoce sus circunstancias, ¿no? Pero habitualmente, pues uno de los padres tiene la custodia, digamos en términos generales, y el otro padre es con el que se hace un trato de convivencia, porque con el padre con el que vive el niño, pues convive prácticamente todo el tiempo y normalmente tiene visitas, tiene derecho a estar con sus hijos cada 15 días, el fin de semana completo. También depende de la edad, ¿no? Cuando hay bebés no siempre se puede, un bebito, y yo siento que es un tema de entrenamiento, no de género, ¿eh? Pero hay papás que luego no quieren quedarse con los bebitos todo el fin de semana. Pero normalmente así se planea, se ponen los días festivos, también se van distribuyendo entre los dos progenitores, normalmente es uno y uno. Igual los periodos vacacionales se parten en dos, los periodos cortos vacacionales normalmente se parten en dos y se van alternando. Por ejemplo, en las vacaciones de Semana Santa, que son 2 semanas, normalmente pues una semana vamos a poner que está con la mamá, la Semana Santa y la de Pascua con el papá. El siguiente año
se invierte para que el niño tenga, los hijos tengan posibilidad de convivir en todo el tipo de fechas con ambos padres. En las vacaciones de verano se vuelve un poquito más complicado porque hay papás que no pueden estar con sus hijos un mes y medio, ¿no? O un mes de vacaciones completo, no los pueden atender porque trabajan o porque no tienen quien los cuide. Y normalmente ahí pues ya son acuerdos que hacen las parejas de acuerdo a sus circunstancias particulares. Hay algo muy importante que me gustaría tocar en este punto, que es que el papá que tiene la custodia del hijo debe facilitar la convivencia con el otro, con el otro progenitor. Porque muchas veces vamos a pensar en la vida cotidiana, es muy difícil seguir reglas totalmente estrictas y totalmente cuadradas, ¿no? Tienes que pasar por él a las 6 de la tarde los viernes y traérmelo a las 7 de la tarde los domingos, por poner un ejemplo. Y llega el pobre hombre que viene en el tráfico y llega a las 6:30 y la otra ya se salió con todo el niño. Ah, pues como no llegaste, me lo llevé, ¿no? Y entonces ya impidió la convivencia, a lo mejor no solo de ese día, a lo mejor del fin de semana completo, ¿no? Y esto a quien perjudica es a los niños, porque el derecho de ver a los hijos, sí es un derecho que tenemos todos de convivir con nuestros hijos, pero también es un derecho de los niños y yo creo que es más fuerte ese derecho, más importante y más necesario para ellos de convivir con sus padres. Entonces, es muy importante que haya cierta flexibilidad y comprensión entre las personas que ya se separaron y ya tuvieron hijos en común. Caray, si tuvieron hijos en común, pues hay que tratar, ¿verdad?, de llevar esto de una manera más amigable y menos estricta, porque hay circunstancias en la vida que son imprevisibles. Y si fuera al revés, ¿no? Que el otro tiene que ir por el niño y se le atora algo en el tráfico y ya no lo pudo ver, pues se vuelve una cosa muy injusta y se toman a los niños como rehenes para perjudicar al otro, ¿no? Y los afectados son los niños en sus relaciones con sus padres y madres, porque depende de la circunstancia, y también con los demás, con la sociedad, porque ellos aprenden a construir así relaciones. De eso yo no soy experta, pero me queda claro que son ejemplos para que ellos construyan a su vez otras relaciones con posterioridad. Hay otra modalidad que está muy de moda, a mí no me gusta, pero es una cosa personal, que hay acuerdos de convivencia o imposiciones de convivencia por parte de los jueces de custodia compartida, en donde el niño o los hijos pasan un tiempo con la mamá, por poner un ejemplo, una semana y una semana, o 15 días y 15 días. A mí no me gusta, y aquí te voy a hablar más como mamá que como abogada. Okay. ¿Por qué no me gusta? Porque me parece que se vuelven, si no hay reglas muy claras y no hay una gran comunicación entre los padres, se vuelven niños que no tienen un arraigo hacia su casa, que no saben cuáles son las reglas que aplican, porque tú imagínate que cada semana o cada 15 días las reglas son diferentes. O sea, creo que puede funcionar, por supuesto, como todo en la vida, todo es relativo, pero creo que para que funcione tiene que haber una gran comunicación y acuerdos para que ese niño tenga un estándar de reglas en ambas casas. Acá no se puede tomar refresco, no sé qué, acá tampoco. Acá se comen verduras, acá también. Acá se acuestan a las 8 de la noche, acá también. Porque si no, imagínate tú el desastre para esa criatura que llega a una casa y aquí comes hot dogs, te duermes a las 10 de la noche con la tele prendida y etcétera, y en la casa del otro es, no, aquí la regla es a las 8 de la noche y cenas verduritas con no sé qué, o sea, es muy fuerte para un niño, ¿no? Ese es otro régimen de convivencias que se está presentando mucho y que los jueces, a mi manera de ver, están aplicando como una solución para que ni se estén peleando, ahí les va custodia compartida, y los que salen más afectados son los niños. Creo que puede ser una modalidad que en ciertas circunstancias
puede ser útil para la familia, dependiendo de las circunstancias. Vamos a pensar, por ejemplo, en una persona que se dedica a ser piloto y que a lo mejor está temporadas fuera y temporadas aquí, puede ser que funcione para que pueda convivir ese niño con el piloto, porque si no, cada 15 días, el fin de semana, a lo mejor eso no le funciona a esa familia. Pero son circunstancias muy particulares. No creo que sea un régimen que deba de aplicarse a rajatabla en cualquier familia. Ok. Hay algo que tocabas y me da pie para hacerles una pregunta a los dos. Y tú hablabas de facilitar, de la comprensión, y aprovecho y hago un paréntesis también cuando decías del maltrato que se da a los niños o cuando se usan como para hacerle daño a otro progenitor. Invito a toda nuestra audiencia que vea el conversatorio que tuvimos sobre alienación parental, que es justamente este tema, muy interesante para que lo vean. Cierro paréntesis. Ahora, con esto que hablabas de facilitar y de la comprensión, es una pregunta para los dos y una pregunta que también poníamos en nuestras redes sociales y es relacionada con el momento en que estamos viviendo. Saben que estamos pues en un momento de pandemia. Entonces, preguntábamos si se debe permitir que los hijos salgan de la casa para convivir con el otro padre o madre que no vive con ellos, exponiéndolos a que puedan tener un contagio. Entonces, pues desde el ámbito legal y desde el ámbito psicológico, ¿cómo podemos interpretar esto? ¿Quieres empezar, Francisco? ¿Tú? Sí, muchas gracias. Mira, dándole continuidad a lo que comentaba Laura, es algo muy interesante. Ella tocaba un tema de que en las dos familias, porque la familia se amplía cuando hay un divorcio. Sí. Entonces, hablaba de un tema de que en una casa se comen verduras y en la otra igual. Y eso habla de un tema que le interesa mucho a los niños, se llama constancia. Para estructurar la mente de un niño, necesitamos ser constantes en actividades escolares. Hoy en la pandemia hablabas, la constancia es levantarse a cierta hora, que se vista como si fuera al colegio, a la escuela, y que ya se ponga enfrente del televisor, si es en la escuela pública, o enfrente de una pantalla a través de estas plataformas donde recibe educación. Entonces, es constante, porque esas alteraciones en un lado sí, en un lado no, desestructuran psíquicamente al niño. Entonces, la constancia, aunque estén unidos a la familia, no haya divorcio, la constancia es una permanente para estructurar al niño. Algo de esto que hablaba de las custodias compartidas. A mí me parece, por ejemplo, muy importante el niño cuando está en un fenómeno de divorcio, o hay ciertas fases, en ese divorcio dentro de su mundo interior. Está viviéndolo desde, por ejemplo, desde cuando están unidos a la familia. Luego ya que empieza la problemática como un predivorcio. Y después ya el divorcio en sí, el acto en sí, consumado. Y después ya el posdivorcio. Entonces, todo eso tiene que estructurarlo él en su cabecita. Y entonces, él se concibe producto de sus progenitores. Y de repente tiene que entrar en disyuntivas. ¿A quién le hago caso? ¿A mi mamá, a mi papá? ¿A quién quiero más? ¿A mamá, papá? ¿Con quién me voy a quedar? ¿Con quién me va a ir mejor? ¿Con mamá, con papá? Entonces, y de esas disyuntivas existen mecanismos de defensa psicológicos, que uno de ellos que se presenta, aparte depende de la edad del niño en el divorcio, hay ciertos mecanismos que hay más predominancia, pero uno de ellos es la escisión. ¿Qué es la escisión? Es separar bueno, malo. Mamá, papá es malo, bueno. O sea, hay una ambivalencia, hay te odio, te amo. Entonces, y
se rompe también su cerebro, la estructura psíquica se parte, no solamente se parte la familia. Aunque maestros míos me dicen, quienes se separan son la pareja. La familia jamás se tiene que separar. Siempre va a ser mi hijo, siempre va a ser mi papá, siempre va a ser mi mamá. Toda la vida hasta que estemos en esta experiencia de vida terrenal, ¿verdad? Entonces, hoy con esta pandemia, pues ya hay un aislamiento, un confinamiento de por sí o medidas sanitarias. Entonces, la continuidad es muy importante, ya sea continuidad presencial, continuidad telefónica, digital, de mensaje, pero debe haber una presencia del padre que no está con él día a día. Y si las condiciones lo permiten, por ejemplo, a lo mejor el papá que no vive con el niño tiene la familia infectada de COVID, pues no es recomendable que vaya el niño, aunque hay menos tasa de acuerdo a los grupos etarios, a los grupos de edad, es menos que haya un contagio entre un niño, pero hay más de 2,000 niños muertos en México por COVID, que hablamos de los más de 100,000 mexicanos adultos, pero hay 2,000 niños que han muerto. Entonces no sabemos cómo le vaya ante un contacto con un COVID. Entonces yo ahí no recomendaría. Pero si los dos están confinados, están trabajando en casa, tienen seguridad con quien se están desarrollando, con quien están teniendo contacto, pues yo creo que no es impedimento el COVID y que no sea impedimento para el que tiene la custodia dejar ver, porque al que está dañando no es a la persona, está dañando a su hijo. Yo cerraría con eso mi intervención para ahondar en más temas posteriormente. Gracias, Francisco. Adelante, Laura, tu opinión. Gracias. Mira, yo comparto lo mismo que acaba de decir, Francisco, y creo que sí hay que ver el caso particular, ¿no? Yo creo que no es lo mismo una familia, como él dice, en donde ambos tienen ciertos cuidados y están más o menos protegidos, y que el niño pueda convivir como normalmente convive con sus padres en época de no pandemia. Si estamos hablando obviamente siguiendo las medidas, porque pues ya salir de casa creo que es un riesgo, ¿no? Eso pues, los doctores ya lo han dicho muchísimo, pero si estamos hablando de unos progenitores en donde uno de ellos está en alto riesgo por el tipo de trabajo que desarrolla, pues a lo mejor habría que ver en qué punto y hasta qué medidas conviene que esté conviviendo con su papá o con su mamá, o a lo mejor, como él dice, implementar, pues, oye, vamos a hacer Zooms para que te vea, para que platiquemos, para que no perdamos ese contacto que es tan importante en general para los seres humanos y más para un niño, ¿no? Yo sí creo que hay que ver la circunstancia particular y sobre todo que no se aproveche esta situación que ya de por sí es angustiante para todos, para utilizar a los niños, para darle la torre al otro. No, pues aprovecho que hay pandemia y ahora no lo ves, nomás porque es una oportunidad que tengo, ¿no? Esa es la parte en donde yo siempre lo voy a decir y se los digo a mis clientes, ¿eh? Por favor, no metas a tus hijos en estas cosas, por favor, no los utilices, porque de verdad sufren mucho y me parece muy injusto. Sí, totalmente de acuerdo contigo y no debería ser y no se deben de poner a los hijos en medio. Ahora, quiero invitar a nuestra audiencia que si tienen preguntas las hagan a través de nuestro Facebook y con mucho gusto se las hacemos a los especialistas. Y bueno, Francisco, hace rato tocabas el tema del embarazo, cuando la madre está embarazada y hay todos esos sueños para ese niño o niña que viene en camino. Ahora, ¿qué pasa cuando hay una separación y la madre está embarazada y ocurre la separación en este proceso?
qué debe hacer la madre y cómo debe tener esos pensamientos positivos para que no afecte al niño, cómo se debe manejar en este caso emocionalmente esa situación. Claro, ahí es un doble reto, ¿eh? Es un doble reto porque hay una ambivalencia, o sea, hay una situación de mucha felicidad, pero de infelicidad, porque la felicidad está, pues que viene un nuevo ser a este mundo, pero la infelicidad es que la pareja con la que pensó vivir toda su vida y de poder crear a un bebé, pues se ve truncada, ¿no? Entonces, pasan muchos sentimientos por ella. De por sí, una mujer embarazada tiene cambios físicos, orgánicos, de manera importante en la gran mayoría de sus órganos. Y luego viene también un tema psicológico muy importante. Hablar, por ejemplo, de embarazo, es hablar, por ejemplo, a veces hay depresiones, pero hay que analizar cada caso. Por ejemplo, cada mujer, si previamente tiene antecedentes familiares o ya tiene un tema ya diagnosticado de algún trastorno o algún problema de salud mental y se encuentra embarazada y todavía con divorcio, hay que atenderla de manera inmediata. Si no existen estos factores, qué bueno, pero de todos modos tiene que tener una convivencia de manera más cercana con su producto, con el bebé que está formándose, porque el bebé siente las ansiedades, las angustias, las depresiones, el estrés postraumático, incluso a la pérdida de la pareja o a la separación. Tiene todos esos sentimientos que tienen repercusión en el bebé. Entonces, concentrarse a las cosas positivas, concentrarse a las cosas adecuadas que le van a funcionar en su salud mental y en su salud física y hacer una pausa, yo diría, psíquica, una pausa mental en el tema del divorcio para poderse concentrar en este periodo tan importante. Hay 3 periodos de suma importancia en la vida y una de ellas es el embarazo, en donde se detonan diferentes temas mentales y se pueden detonar una depresión posparto o una psicosis posparto, en donde puede la persona pues, no querer saber nada del bebé porque verlo como causa a lo mejor de la pérdida de la pareja y puede dañar su vida o dañar la vida del bebé. Entonces, yo decirles que si la mujer que está embarazada y está enfrentando un divorcio siente que necesita ayuda de salud mental, que se acerque, por ejemplo, en el Estado de México, a los centros de salud, a los centros de atención primaria en adicciones que también ven temas de salud mental, para que puedan llevar ese acompañamiento, porque sí pasan muchos fenómenos psíquicos y orgánicos durante el embarazo y más si le sumamos divorcio. Entonces sería mi recomendación porque todo lo que sienta ella o esté viviendo, lo siente su bebé. Y que ya naciendo el bebé, tiene que ser una relación simbiótica, una relación en donde unida, donde desarrolle, lea a su bebé. Hay algunos autores que dicen, madre suficientemente buena. Y la madre suficientemente buena es aquella que lee a su hijo, que dice, tiene hambre, le voy a dar. Y no la que llora y dice, lo tapo y a lo mejor tiene hambre. Entonces, tiene que haber una comunicación tan estrecha de entender por qué es un ser que depende, la dependencia es casi total, al 100% de uno. Y como factor también, pues unirse a su familia, unirse a los papás, o sea, abuelos del niño, a los hermanos, o sea, tíos del niño, o sea, también allegarse de la familia. Y sobre todo, pues
estar feliz porque es un ser creado de amor. Sí, Que es el bebé. darse esos soportes, ¿no? Sí, que sean factores como protectores. Exacto, sí. Y qué bueno que lo menciona de estos centros de ayuda, donde pueden encontrar ayuda, porque muchas veces no saben a dónde asistir. Y también ustedes saben, a toda nuestra audiencia, que si necesitan ayuda con algún tema de salud mental, pueden escribirnos en nuestras redes y con mucho gusto nuestros especialistas les van a dar esa guía, les van a dar ese apoyo para seguir y ir hacia adelante. Entonces, ya saben, los centros de ayuda que mencionaba Francisco, más nuestro portal de infidelidad.com.mx o nuestras redes sociales pueden hacer, ¿ok? Bueno, ahora continuando con este tema, Laura, y parte de lo que veíamos me da pie para esta pregunta. Ahora, ¿qué alcances puede tener entonces una sentencia de divorcio en la relación familiar entre los padres y los hijos? Sí, mira, son muy variados los alcances y depende también del tipo de divorcio y de quién tomó las decisiones. Nunca va a ser lo mismo un divorcio en donde se firma un convenio entre las personas que se están divorciando y ahí de común acuerdo deciden cómo van a ser las convivencias, cómo van a ser las vacaciones, cómo va a ser la manutención, cómo va a ser la educación de los hijos incluso, ¿no? Qué tipos de escuela, etcétera. A un divorcio en donde se estuvieron agarrando hasta con la cacerola, se dijeron cosas horribles, se difamaron, en muchas ocasiones se difamaron, y el juez puede acabar con una sentencia en donde restringe las visitas. O hay casos reales también, ¿no? De papás que se ponen muy locos, papás o mamás, estoy hablando genéricamente, no de... Y la sentencia puede culminar en que le restrinjan las visitas a uno de ellos o incluso se las impidan. O sea, no es lo mismo una sentencia en donde dicen tú pierdes la patria potestad porque el ejemplo que le das a tus hijos no es conveniente, porque a lo mejor salías y alcoholizabas o te drogabas y los ponías en riesgo. Hay casos en donde los jueces tienen que tomar ese tipo de decisiones bien difíciles y bueno, son sentencias que se pueden después modificar. En materia familiar nunca causan estado este tipo de cosas, precisamente porque las circunstancias pueden cambiar. Puede ser al revés, puede ser que haya una pareja que se haya divorciado de una manera conveniente y de pronto uno de ellos pues, se le bota y empieza a tener una conducta inapropiada y a exponer a los hijos a cosas inadecuadas y se puede acudir a un juez familiar para que haga este tipo de restricciones. Entonces, es muy variado cómo puede afectar una sentencia en las relaciones familiares, muy variado, depende nuevamente, digo, de las circunstancias de cada familia y sobre todo de si llegaron o no llegaron a acuerdos. Cuando a lo mejor puede haber un divorcio que no sea de tanto pleito, nada más solicito el divorcio y no se ponen de acuerdo, el juez va a poner un régimen de convivencias como el que hablaba yo hace rato, más o menos parejón, o va a poner la custodia compartida, sin tomar mucho en cuenta. Pero cuando se empiezan a agredir dentro del procedimiento y a decir, de verdad, se dicen luego unas cosas horribles en las demandas de divorcio, pues ahí es cuando el juez tiene que tomar medidas. Muchas veces mandan a la familia completa con especialistas para que les hagan estudios psicológicos forenses que los hace personal que está calificado en el Tribunal Superior de Justicia y dependiendo del resultado de esas pruebas, lo que tú decías, puede salir lo de la alienación parental, por ejemplo. De ahí automáticamente el juez restringe las visitas porque les hace mucho daño que estén hablando mal de un padre del otro a los niños, ¿no? Y o simplemente, te digo, conductas inadecuadas por uso de estupefacientes y no tomar previsiones, digo, hay casos, son los menos, pero existen de personas que meten a fulanos o a fulanas y están haciendo teniendo relaciones sexuales enfrente de los hijos, ¿no? Imagínate para un muchachito
que está en desarrollo, que no comprende. Si para un adulto puede ser algo desagradable y un shock, ¿no? Imagínate para un niño ver a su papá o a su mamá en ese tipo de cosas, creo que no es conveniente. Entonces, depende mucho de lo que se pueda llevar hacia un juzgado y lo que el juzgado decida. Y deciden, pues, con lo que yo llamo lo que puedes probar, ¿no? Entonces, pues con lo que el juez tiene a la vista va a decidir y en esa medida puede afectar las relaciones familiares. Laura, cabe esta pregunta aquí con lo que mencionas y justo nos la hace Chelis, una de nuestras seguidoras en las redes sociales, donde dice que, resumo un poco la pregunta, ella, su hija iba con su papá, pero su niña realmente no se sentía cómoda yendo con él. Entonces le dice que pues ya no quiere seguir yendo con él y el papá le dice, está bien, no hay ningún problema, lo único es que te voy a quitar la mitad de la pensión. ¿Eso funciona? No, 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 no. Incluso en asuntos en donde se les quita la patria potestad y en donde se les restringe al punto de no poder ver a sus hijos por X circunstancia, no tiene nada que ver la pensión alimenticia con el régimen de convivencias. No pueden condicionar te doy dinero si me ves, porque esto no es un trueque. Y volvemos a lo mismo. O sea, y hay muchas tesis de la Corte diciendo, a ver, no puedes, como tampoco puede una mamá decirle a un hijo, no ves a tu papá porque no me dio el gasto. O sea, entiendo que a veces las personas no tienen otro recurso que el de, híjole, ¿cómo le hago? No me dio para la colegiatura, pero eso sí sale y pasea al niño y se lo lleva a Acapulco. Sucede, pero pues ahí hay que acudir con el juez y tomarse otras medidas. No puedes utilizar a los niños en cuanto a que si me ves y no te ve, y te doy dinero y no te doy dinero. Eso es ilegal y eso tú lo reportas a un juez y va a tomar medidas, obviamente. Ok, gracias. Francisco, y continuando un poco con este tema desde el ámbito psicológico, ¿cuáles son esos factores de riesgo para los hijos ante un divorcio? Ya mencionaba Laura algunos de conflictos, tú otros, pero ¿quieres ahondar un poco más, por favor? Claro, y va con una hilación de manera adecuada esta pregunta, Carlos, porque efectivamente hay factores de riesgo para los hijos en el divorcio. Una, pues, la pérdida de la economía, del poder adquisitivo, pues, reducen o permanecen igual, o hay este tipo de jaloneos, te doy más, te doy menos, y porque no vienes a verme, no te voy a dar. Entonces, también es un factor de riesgo. Incluso yo dijera algo, yo le preguntaría a la mamá que tiene o al papá que tiene la custodia, al tutor que tiene la custodia, y más allá, ¿por qué no quieres ir a ver a tu papá? ¿Por qué no quieres visitarlo? ¿Qué está sucediendo? Porque Laura comentaba un tema, papás exhibiéndose, haciendo el acto sexual. Estamos erotizando a nuestros hijos. Yo te dijera, aunque estemos juntos, pero no en la misma cama, porque la cama erotiza. El que esté con el contacto, con la piel, con el aroma, con todo, erotizamos a un niño en destiempo, o sea, estamos adelantándole situaciones, emociones y sensaciones que no son para su edad y para su desarrollo psíquico. Entonces, también hay que evitar. Otro factor de riesgo es el abuso sexual o tipos de abuso que se pueda dar en la casa de algún tutor que no tiene la custodia o papá. Las convivencias estas forzadas que a veces no son adecuadas para los niños o la disminución de la autoridad de ese papá que no se está viendo, que no está presente y que esos juegos de poder entre ambos padres merman la autoridad de uno y de otro y se contradicen y no hay una constancia.
Yo creo que aquí tenemos que ponernos de acuerdo por el bienestar, no de nosotros, sino el bienestar del niño, porque hay divorcios infinitos. ¿Qué quiere decir esto? Nunca se acaban, porque siempre hay estas disputas, desde económicas, de en qué escuela va a ir, qué va a estudiar, qué color de ropa le voy a comprar, estas disputas. Y otro tipo es la introducción también de las parejas nuevas, de la pareja de mi mamá o la pareja de mi papá. También es otro factor de riesgo considerado para los niños en el divorcio. Y yo me remontó a algo que leí en la secundaria, mitológico, de Medea. Medea era hija de un rey y se casa con Jasón y entonces pierde todo, pues, todos sus derechos reales, sus tierras, y se van a vivir a otra ciudad, a Corinto. Y Jasón procrean 2 hijos, Jasón y Medea. Y después Jasón se enamora de la hija del rey de Corinto y se iban a casar. Y entonces Medea envenena a la próxima pareja de Jasón. Le pone un brebaje en el vestido que le regala. Pero después el rey también muere al ver a su hija ahí y con ese veneno que estaba en las ropas del vestido. Va Jasón a reclamarle y mata a cuchilla a sus hijos Medea enfrente de Jasón y huye. Entonces, ¿cuál es mi razonamiento? No haya Medeas papás hoy en el siglo XXI. Los hijos no son nuestros, nos han sido prestados temporalmente y hay que darles salud mental y salud física para que sean productivos. Si a mí me preguntaran, ¿cuál es una mamá exitosa o un papá exitoso? Aquel que crió hijos que son independientes, son productivos y le sirven a su país. Ok, muy bien, me encanta. Y quiero aprovechar, Francisco, para transmitir en público y a toda la comunidad que nos escucha este agradecimiento que te hace Estrella Reyes, porque dice que a través de una de tus conversaciones y de tus pláticas lograste que ella dejara de tomar y hoy vive una vida, ya sabes, la transformación que tiene una persona cuando desafortunadamente llega a tener un problema de adicción con bebidas o cualquier sustancia o cualquier comportamiento. Entonces quiere hacerlo a través, sabe, y ella que no es el conversatorio que estamos hablando de adicciones, pero quise aprovechar para transmitirlo porque sé la importancia que tiene una conversación que puede tener un especialista y ayudar a alguien a salir del infierno, que se puede decir. Y justamente retomando o parafraseando casi una frase que decía uno de los especialistas que tuvimos hace como 3 semanas que estuvimos hablando justo de las adicciones, que él decía que estas charlas que dan, este apoyo psicológico que se les da a los adictos para que salgan, pues es abrirles la puerta del infierno. No es que se les abra la puerta del cielo, es abrirles las puertas del infierno para que puedan ir hacia donde quieran. ¿Okay? Entonces, quise aprovechar, y perdón Laura por este comentario, ¿ok? Bueno, ahora, continuando con esto, y Francisco hablaba algo de pues esto perjudicial para el divorcio. Ahora, Laura, ¿qué sucede cuando uno de los padres no cumple con esas convivencias que están determinadas por un juez? Que es un poco lo que mencionabas hace ratico y decía nuestra seguidora,
pero ya legalmente hacia dónde va. Y quisiera complementar la pregunta también con en qué momento o cómo se le puede informar a los hijos o comunicarles que hay una sentencia judicial de divorcio. Sí, mira, voy a responder primero a la segunda pregunta, me parece más oportuno. Yo creo que los padres tienen que tener la sensibilidad de ir informando a sus hijos desde que deciden separarse. Desde que deciden que se van a separar, me parece que lo más prudente es avisarles. Y si bien no involucrarlos en el procedimiento de ellos, de su separación, porque no tienen que hacerles ver que una cosa es la familia, como bien decía Francisco, una cosa es tú y yo vamos a ser tus padres toda la vida y tú vas a ser nuestro hijo toda la vida y el problema de pareja es problema de pareja. Creo que sí se les debe de comunicar que hay un procedimiento legal y que ya se culminó con una sentencia y que todo va a estar bien. Y creo que la mejor forma de hacerlo es que lo hagan los dos de una manera coordinada y que se pongan de acuerdo para hacerlo. Me parece que eso es lo que mejor funciona en términos generales, ¿no? Y regresando a la otra pregunta que me hacías, aquí hay un problema que la verdad es que no existe una solución legal como tal. Tú imagínate lo que es para un niño, vamos a pensar que tiene un régimen de convivencias y tiene que pasar el papá o la mamá por él el sábado y no llega y lo deja plantado. Y no llega, simplemente no llega, no avisa, no nada. Y viene otra, y puede pasar muy reiteradamente. Ahí habría que plantearse, y con un especialista en psicología, qué tanto está afectando al niño, qué está peor. Si que vea al papá ahí cada que el señor o a la mamá, cada que se les antoje ver al niño sin una regularidad, o de plano plantearle al juez que le está haciendo mucho daño o esa inconsistencia de falta de convivencia. Y yo ya vi un caso en donde una mamá le logró quitar la patria potestad dos casos he visto por esta situación. Obviamente no es lo más recomendable en sentido general estarle quitando la patria potestad, pero sí conozco de dos casos en donde los jueces decidieron en ambos casos que lo mejor era que este niño o esta niña no convivieran con el papá porque les hacía muchísimo daño esa expectativa de estar esperando a su papá y que no llegara porque era una conducta reiterada, ¿no? No ocasional. O sea, también hay que ser moderados en el sentido de que no es para cualquier tipo de falla, ¿no? A cualquiera podemos fallar en un momento dado. Estamos hablando de una conducta en donde pareciera que el papá o la mamá simplemente se ausentan y ahí vienen cuando, pues quién sabe, ¿no? O sea, no sé, la conducta humana es algo eh, muy variado, pero cuando se ausentan y no están cumpliendo con ese régimen de convivencias, sí hay que evaluar. Mi recomendación es ir con un especialista en psicología para ver que evalúe al niño o a la niña y ver qué le hace más daño, o sea, asesorarse primero con un especialista y si el especialista dice le hace más daño esta forma de convivir con el otro, pues ir a hacer el planteamiento con un juez, ¿no? Con Ok, el juez de la familia. gracias Laura. Ahora, el caso contrario a esto que sucede también en muchas familias donde sabemos que pues viven situaciones muy difíciles como pareja, hay agresiones, hay tensión, pero deciden quedarse a vivir juntos justo por el bienestar de los hijos o en algunas ocasiones pues por razones económicas también de estar en la casa. Esto es contraproducente. ¿Cómo se puede tomar un caso de estos, Francisco? ¿Cómo afecta al hijo? Porque muchas veces, en vez de ser mejor para él, resulta ser que es más perjudicial. ¿Tú qué opinas al respecto? Y al respecto, yo vería que el divorcio a veces en los hijos tiene ventajas para algunos hijos,
y algunas desventajas para algunos otros. Por ejemplo, ¿por qué ventajas? Ese dolor psíquico, el dolor psíquico es más fuerte que el dolor físico. El ver violencia intrafamiliar, que es una de las cosas que se ha elevado, que siempre ha existido, pero hoy se pone sobre la mesa con los reportes, por ejemplo, en México, del reporte del 911. Si llegan a ese acuerdo de vivir, pero estar separados, pero existe violencia intrafamiliar, yo estaría en desacuerdo de que exista ese tipo de convivencia. Porque lo que genera la violencia intrafamiliar, aparte de ese dolor psíquico, pues hay también no solamente es la violencia entre la pareja, la violencia también ya traspasa a los hijos. Y si hay consumo de sustancias psicoactivas, por ejemplo, ahí hablo de las legales y las ilegales, como el alcohol, el tabaco, hay imitaciones, hay invitaciones a consumir esto o sustancias ilegales. Desde mi punto de vista ahí no sería benéfico para el niño. Pero si en un punto, hasta cierto punto, por un tiempo, tampoco permanente, por un tiempo, dicen, en lo que consigo otro trabajo, en lo que busco otra residencia, vamos a vivir de manera adecuada, respetuosa, dándole constancia a nuestros hijos, dándole límites. Yo creo que por mí no habría problema desde ese punto de vista, pero de manera temporal, porque ambos van a hacer sus vidas como de pareja. Y ahí va a haber una gran confusión. Entonces, a ver, pues ¿con quién está mi papá? ¿Con mi mamá o con la otra señora? ¿O con quién está mi mamá? ¿Con mi papá o con el otro señor? Y una serie de situaciones que se van a enfrentar. Entonces, yo creo que sería momentáneo este receso o irse a cada lugar dependiendo las circunstancias. Y acuño otra frase. Para que venga un orden, en algunos casos debe haber un caos primero. Primero está el caos para que venga un orden. Sí, totalmente de acuerdo. Y quiero hacer una mención que hace justamente María Miranda, y volteo acá porque tengo la otra pantalla con los comentarios acá, donde dice que es muy doloroso tocar este tema, ¿ya? Este tipo de temas donde hablamos sobre estas situaciones y sobre todo, dice ella, cuando son mamás solas con la responsabilidad de educar a los hijos. Y esto también hace el conversatorio pasado, hablábamos de estos temas también. Y hace 15 días también hablábamos de esto. Entonces, vale la pena que también vean los conversatorios anteriores, que aquí están en nuestro portal de Facebook. Y bueno, una pregunta que yo considero que debe ser obligatoria, Laura, para ti desde el ámbito legal es, ¿qué recomendación le das a las personas que se han divorciado para evitar que caigan en esos conflictos legales? Tú sabes que a veces es desastroso y es caótico. Entonces, ¿qué recomendación les puedes dar tú desde el ámbito legal? Mira, desde luego que la comunicación, el problema es que como están peleados muchas veces y no es lo más, a veces no es lo más fácil comunicarte con alguien con el que traes un conflicto, siempre recomiendo, y se lo recomiendo a mis clientes, que se acompañen de un especialista en psicología, de un psicólogo, ya sea para arreglar su problema o ya sea para arreglar su separación de una manera civilizada. Entonces, esa es mi recomendación, se lo recomiendo a todos mis clientes que se acompañen de un especialista, porque yo soy abogada y puedo tener mucha experiencia en ciertos temas y puedo tener muchas opiniones, pero no soy psicóloga. Y creo que sí es importantísimo que un psicólogo acompañe a la pareja o a cada uno de ellos, porque a veces no pueden ni juntos
digo, en esto hay de todo, ¿no? Y una vez que ya logran, esa es mi primera recomendación. Ahora, la recomendación cuando ya pasó esto, ya se divorciaron, ya no hicieron eso, ya no se comunicaron y ya están cumpliendo con un convenio o con una sentencia de divorcio. Híjole, pónganse en el zapato del otro. Mm. ¿Qué pasa cuando llega el otro tarde y tú no lo dejas ver a tus hijos? Pues, ponte en el zapato del otro. ¿Qué sentirías tú llegar 10 minutos tarde y que el otro igual? ¿Qué sentirías tú de estar llegando tarde y hacer que la otra persona te esté esperando y no pueda hacer nada porque está esperando a que vayas por el niño para poder hacer sus cosas? O sea, creo que la forma más fácil de ser empáticos es justamente ponerse en el papel del otro para comprender y ser más flexible. En mi experiencia, los convenios de divorcio y estas reglas que se ponen tanto en los convenios como en las sentencias, acaban no cumpliéndose voluntariamente por ambas partes, porque justamente pues la vida es dinámica, las familias son dinámicas, los niños crecen, las reglas no pueden ser las mismas. Hay circunstancias en la vida que hacen que una convivencia tenga que ser de una manera diferente, porque cambiaron de lugar de trabajo, porque a lo mejor la persona ahora trabaja los fines de semana y tiene libre lunes y martes, y entonces le acomoda mejor ver a los hijos en las tardes y acompañarlo a hacer la tarea para estar con él, porque el fin de semana tiene que trabajar, etcétera. O sea, hay un chorro de circunstancias que se tienen que tomar en cuenta y hay que ser flexibles. Dentro de lo razonable, creo que se debe de ser flexible por el bienestar del niño. Tratar de comunicarse con la otra persona y no significa que te voy a ir a sobar y ya te viniste, no. Significa que tenemos un hijo en común y significa que lo mejor para ese niño cuando es chiquito es que nos comuniquemos. Y además hay otro tema, y eso seguramente Francisco lo va a poder ampliar, y todos los que hemos divorciado y tenemos hijos lo sabemos. También los niños aprovechan esta falta de comunicación para ciertas cosas que dices, Dios de mí, o sea, de verdad. Y es en su perjuicio, acaba siendo en su perjuicio. El tema aquí es que toda esta falta de comunicación acaba dañando más al niño que a los adultos. Porque nosotros como quiera, pues ya eres un adulto, ya sabes, te haces para allá, o sea, pero los niños son muy afectados y también ellos acaban aprovechando esta falta de comunicación para sacar ciertas ventajas que no necesariamente son en su beneficio. Entonces, sí creo que es importante la comunicación. A veces no se puede. Bueno, si no se puede tener esa comunicación, pues cíñete a lo que dice tu sentencia para no tener problemas. No le hables mal a tus hijos del otro. De verdad, eso hace muchísimo daño. Y los niños crecen y los niños se dan cuenta. Ese es otro tema. Y los niños se dan cuenta y crecen con ciertos rencores a veces. Y cuando se dan cuenta que los quisieron poner en contra, la cosa se pone fea, ¿eh? Sí. O sea, la verdad. Además del daño psicológico que les hacen, ¿no? Entonces, sí, esa es mi recomendación en estos casos, ¿no? Gracias, Laura. Y bueno, pues ya se nos está acabando el tiempo y antes de ir con las conclusiones de cada uno, quisiera hacerte una última pregunta, Francisco. Y va muy relacionada con estos temas que estamos hablando, de cómo se debe tratar o cómo debe ser ese vínculo familiar, por ejemplo, entre unos padres divorciados y alguno de sus hijos presenta alguna adicción. ¿Cómo? ¿Qué sugieres? ¿Cómo lo deberían de manejar en este caso? Sí, gracias. Mira, el vínculo desde un inicio, cuando ya hay una decisión de separación, al niño no se le miente. El niño, incluso con la muerte de algún familiar o de alguien cercano, el niño no se le miente, porque siempre sale la verdad y deja de confiar el niño en ese progenitor. Entonces al niño se le dice de manera asertiva, o sea, con palabras adecuadas a su edad, contundente, vamos a separarnos mamá y papá, porque
ya no nos llevamos. Pero tú, y remarcarle, tú siempre vas a ser mi hijo, vas a ser nuestro hijo. Eso es bien importante. La familia siempre va a estar junta. Mamá, papá y tú vamos a estar juntos. De ahí son factores protectores para el niño. Y dependiendo la edad de su desarrollo psíquico que lo agarre el divorcio, va a ser la manera también que le podamos intervenir. Por ejemplo, no es lo mismo un adolescente que está en el proceso de separarse del papá, de la mamá, de crear su propia identidad, de esa impulsividad que tiene, porque su estructura psíquica, el ello, que es el impulsivo, está más fuerte a veces, y el yo, que es el conciliador, el que medía, no está tan fuerte. Ese niño es donde por impulsividad y por algún trastorno que pueda tener mental, por buscar un placer, puede llegar al consumo de alguna sustancia psicoactiva o al suicidio, dependiendo, porque el niño depositó toda su energía en sus papás, y hoy que se ve fragmentada, pues entonces, papás, ustedes me dieron la vida, hoy yo te la quito. Hoy yo soy el que me la quito, lo que tú, para que te duela. Venganza. Entonces, todas estas situaciones de su mundo interior a lo que se está enfrentando en su mundo exterior, pues va a depender de su autorregulación de ese niño, de qué tan se pueda regular, pueda adaptarse a este nuevo reto, a esta nueva etapa de su vida. Pero lo más importante es que los papás vayan en ese acompañamiento, que vea una constancia y vea un acuerdo, porque si hay desacuerdo, hay pleito, hay situaciones que no van a contribuir a su salud mental, pues va a haber una disrupción y el niño sale por puertas falsas, como es el consumo de alguna sustancia psicoactiva. Yo decirles también a las personas, si tienen algún niño que piensen que está consumiendo alguna sustancia psicoactiva, poder acudir a los centros de atención primaria en adicciones que existen en el Estado de México, y ahí les podemos hacer estudios. Y si pensamos que puede haber algún riesgo, se hace hasta un tamizaje para poder determinar el niño qué riesgo tiene de poder tener algún consumo. Pero lo más importante es acompañar al niño en este proceso y ponerse de acuerdo. El niño no es el botín. El niño no es el que tiene que estarse disputando. El niño se le acompaña porque lo que hagamos hoy en este proceso va a repercutirle toda su vida. Y la forma de cómo va a relacionarse con las futuras parejas él, la forma de cómo se va a relacionar con sus hijos, la forma de cómo va a poder enfrentar los problemas que le vengan en diversas materias en la vida. Entonces, hoy dejemos de pensar en dos para pensar en tres, que es nuestro hijo. Es correcto. Y bueno, pues no sé si tengan algún mensaje final, alguna frase, alguna película que quieran recomendar que ejemplifique, algún libro, algo que ejemplifique esto que han hablado, para profundizar un poco más al respecto. Y bueno, y a nuestros escuchas, agradecerles también por estar aquí y por compartir este conversatorio con más personas. Si les gustó, si creen que puedan apoyar a más gente, divulgándolo, difundiendo todo esto que estamos nosotros transmitiéndoles a ustedes, y lo que los especialistas les están dando, todas estas herramientas tan valiosas. Entonces, Laura, ¿algún mensaje de despedida? Bueno, pues agradecerte la invitación, agradecer a Francisco esta colaboración que tuvimos y este,
Yo sí voy a recomendar una película que es bastante vieja, que se llama La Guerra de los Roses, en donde claramente puede ver ahí una pareja antes de empezar a hacer tonterías. Véanla y dense cuenta a lo que puede llegar un tema por no comunicarse, por no hablar y por aferrarse a una situación que ya no es sostenible, ¿no? De verdad es una gran película para esto. Y bueno, agradecer y conminar a la gente a que trate de comunicarse y que si no se puede comunicar, hay especialistas que los ayudan a comunicarse. Para eso están los psicólogos y yo respeto mucho a los psicólogos porque de verdad a mí me han sacado de un par de atolladeros, pero creo que hay que ser lo suficientemente humilde para decir esta situación me está rebasando y necesito ayuda. El abogado vamos a acabar tramitando, esa es la realidad. Habemos muchos tipos de abogado, desafortunadamente hay abogados que le meten más cizaña a la cosa para generar un pleito que les puede generar más honorarios. Yo creo que la verdad es que estar ganando dinero a base de ese tipo de pleitos a mí no me encanta. Yo trato de que mis clientes se vayan por la vía de la conciliación, de la negociación, porque estoy convencida de que un juez no va a tomar una decisión mejor que la que puedan tomar dos personas que tienen intereses en común cuando ya formaron una familia. Muchas gracias, Laura, y encantado de que nos hayas acompañado el día de hoy, como siempre. Gracias a ustedes. Con tus comentarios siempre tan certeros y tan positivos hacia este tipo de situaciones. Gracias. Francisco, ¿algún mensaje final? Sí, muchas gracias. Agradezco el acompañamiento con Laura, a ti, Carlos, por la invitación y a todos los que nos vieron o nos escucharon a través de las redes sociales. Decirles que solamente hay una experiencia de vida terrenal, una. Y lo que hagamos en ella depende de nosotros. Pero hay cosas que dependen de nosotros, como es nuestros hijos, la salud mental y orgánica de ellos, que ellos en algún momento de su vida son dependientes de nosotros. Y eso es una gran responsabilidad para quienes somos papá o mamá. Y yo le recomendaría una película, no habla de divorcio, pero habla de una relación de una mamá y un hijo de manera inadecuada que le condiciona una psicopatología, y de un papá ausente, presente pero ausente. Se llama Hablemos de Kevin. Ok, bueno, pues bueno, a todos ustedes, a Laura, a Francisco, muchas gracias a toda nuestra audiencia también. En nombre de todas las personas que hacemos posible que esto se realice y llegar a todos ustedes, les damos las gracias y bueno, nos vemos dentro de 8 días con otro tema muy, muy interesante. Y pues un gran abrazo a todos ustedes. Que estén muy bien. Hasta luego.